Bueno, con el patrocinio de Cofilan, el café colombiano tan natural como tú. ¿Qué más, papi? ¿Bien o qué? Muy Y bien. obviamente Worldwide Neas. Ya entró la cuña por ahí. Las neas más neas, ¿no? Papi, no, quería comentarte que se me hizo la sacarina. Ah, ok. No, nada, es que, como sabes, esta semana estuvimos hablando sobre los valores empresariales en mi contenido en redes sociales. Entonces, me pareció muy apropiado, sobre todo, hablar con una persona que tiene mi misma edad o que estamos próximos a cumplir la misma edad. Y aparte de eso, que tenemos como una forma de pensar muy similar, sobre todo porque hemos orientado todos nuestros proyectos en que podamos ayudar a las demás personas. Y eso solo se puede hacer cuando uno tiene una orientación de servicio y unos valores pues ya definidos dentro de su personalidad. ¿Y por qué te lo menciono? Porque me parece muy importante hablar de la congruencia en cuanto al tema empresarial y cómo es tu vida y cómo es precisamente eso. Entonces me gustaría como saber, Johan, después de todo este recorrido que tienes de migrante, de persona que tiene sus propios negocios y tal, ¿qué es lo que ha definido como los valores que tienes ahora en tus empresas y en tus emprendimientos? Pues porque yo todo lo hago desde lo que aprendí en mi casa, weón, todo lo que vi desde mi papá, desde mi mamá y desde muchos allegados al ser núcleo familiar, tantos amigos de ellos como lo que veía, su modus operandi y lo que hacían. Entonces, uno siempre seguía por el ejemplo. Entonces, por ejemplo, ayer que montaste lo de la pirámide que te comenté, la pirámide mía iniciaría, la base principal sería el respeto y lo pondría con la solidaridad Ok, a la par. ok, Yo creo que desde esa base, esa pirámide sería inquebrantable. Entonces, porque si vos tratas a la persona desde vos como sos, o sea, con respeto, sí, vas a recibir lo mismo. sí, Obvio, vos no puedes obligar a alguien que te dé lo que ella no es. claro, ¿Cierto? total, claro, Yo creo que yo siempre doy sin esperar que recibir. Y desde ese punto no me defrauda de nadie. La persona que da lo que es. así es, Y ya está. Entonces, la gente que no está como con lo tuyo, solito se aleja. así Y eso es. es una chimba. Como que el mismo, tu misma personalidad la decanta, Sí, ¿cierto? O sea, como que uno atrae las personas que van en la misma frecuencia que uno si quiere. y esas personas se quedan y el resto se van decantando Se va porque saliendo. empieza a ser como una filosofía de vida, ¿cierto? Claro. Yo de hecho subí ayer creo que también fue una historia en la que estaban mostrando un niño que se quedó solo desde los 9 años, Lo vi abandonado. y leí la noticia. Y yo también lo leí. A mí lo que me llamó la atención es que en la misma noticia mencionaban de que el niño estuvo 2 años alimentándose de conservas y dulces que tenía en su casa. Ujú. Lo había abandonado su mamá, pero aún así el niño había elegido, hablo de la elección, había elegido seguir yendo a la escuela y aparte era buen estudiante. Y yo puse en las historias, ser bueno es una elección. No es un condicionamiento o una circunstancia de que he tenido una excelente vida, entonces soy bueno. Claro que sí, así es. Porque nos han pintado y desdibujado también de que ay, es que somos víctimas del sistema. O es que, ay, es que pobrecito, lo abandonaron y no, claro, eso afecta. Sí que afecta, el entorno afecta. Si yo estoy creado de pronto, por ejemplo, en un lugar donde lo único que vi fue consumo, lo único que vi fue asesinos, ladrones y todo lo demás, pues finalmente, obviamente sí me va a afectar, ¿sí? Pero también tengo desde muy pequeño la capacidad de elegir, como este niño también fue abandonado y lo dejaron, ¿sí? A su merced, pero él eligió seguir siendo bueno y durante 2 años fue bueno y hasta fue buen estudiante. Y es muy relacionado con el tema de los valores, porque finalmente ser bueno es una elección, tener buenos valores es una elección, tanto en la empresarial, en lo personal, en lo amoroso, en lo que tú quieras hacer. Tener unos buenos valores es una elección, es algo que tú eliges todos los días. El panorama está que puedes hacerlo bueno o puedes hacerlo malo. Eso da mucho que pensar porque, o sea, es un niño de 9 años. Que uno dice un niño de 9 años.
y lo que él ve es lo que vive su madre y de su familia. Y su madre lo abandonó. Sí, Pero él eligió seguir haciendo las cosas bien. sí. ¿De dónde sacó él eso? Sería algo innato, nato. Yo creo que es algo muy... Lo que pasa es que yo estuve una vez en una clase de filosofía y decían de que todos los seres humanos nacemos con la inclinación a hacer el mal. Pero como yo creo en la dualidad y yo siempre digo de que todo es recíproco, tanto tenemos la inclinación a hacer lo malo como tenemos la inclinación a hacer lo bueno. Y sostengo entonces de que hacer lo bueno es una elección. Es tú elegir todos los días hacer las cosas de manera correcta y tú elegir todos los días hacer cosas buenas. ¿Para qué? Para tu vida, para la vida de los demás, para proyectarte. Porque también he estado del otro lado. También he estado en el momento en mi vida en los que he elegido cosas contrarias, Claro. que no son convenientes ni para mí, ni para mi familia, ni para quien me rodea. Por suerte, en mi vida llegó algo que me aterrizó y que me puso pues a centrarme, y obviamente yo creo que sobra decirlo, es Isabela. Cuando Isabela llega, a mí todo inclinación, por decirlo así, a hacer las cosas de manera contraria, se me quitan. Siempre entonces me proyecté a hacer las cosas de manera correcta porque finalmente reconozco de que también ella va a ver mi ejemplo. Entonces, eso, o sea, es como una combinación de todo. Entonces, o sea, comenzaste a vivir para ella y por ella. Para mí y para ella. Antes de. Sí. Ahora lo comprendo. Ahora lo comprendo que es para mí reflejado en ella. O sea, primero tengo que sembrarme yo, cultivarme yo. Exacto. Darle lo mejor a ella. Eso nos pasó a muchos, ¿no? Muchos comenzamos a madurar y a enderezar el camino gracias a los hijos. Bueno, me pasó cuando conocí a mi esposa. Fue muy teso, porque uno viene de una vida demasiado Sí. movida y sí, eso fue como una muy buena base cuando llegó mi esposa a mi vida. Después llegaron los niños, eso me ayudó mucho a mejorar. Me llama mucho la atención entonces que hablando de los valores, siempre se ha dicho entonces de que la familia es como de donde nace, de donde nace el tema de valores. Mire por dónde nos estamos yendo. Hablamos primero de la elección de uno de manera personal, pero ya nos estamos subiendo al tema del ámbito familiar. Claro. Y la idea es esa, poder ir transcurriendo hasta llegar a los valores empresariales, porque es un recorrido, de dónde viene, de dónde nace. ¿La familia para ti es un fortalecedor de valores o un constructor de valores? Si yo hablo desde mi niñez, la familia es un constructor. Luego te llega tu segunda familia, que es, yo hablo desde mi núcleo familiar, pues ya el que formé. Okay. Ahí es un fortalecedor de valores. Ok. Ya. Un reafirmador Sí, de lo que aprendiste de lo que niño. aprendí. Pero es que igual el círculo mío era lo mismo lo que mencionaste. Era el aparentar, ver que mi familia era, no, tenemos que tener lo mejor. ¿No? Ver que en mi entorno solo era violencia, sicariato, muertos, o sea, ver todo eso. Y aparte, y aunque mi mamá era como si tenés que tener lo mejor, pero no era como por esa vía, era como forzado para tener lo mejor. Era un contraste muy chimba porque ella nos alejaba de todo ese plástico y violencia, pero nos hacía como esforzarnos para que tuviéramos ese plástico. O sea, entiendo. Pero por la otra vía. Exacto, entiendo. Como yo te entiendo porque mi mamá hacía lo mismo. Uh-huh. Yo también crecí en un barrio, por decirlo así, pobre, o yo no me gusta llamar barrio pobre, me gusta decirle gente obrera, trabajadora y luchadora, humilde, las que sostienen los países, porque finalmente eso es lo que hace que un país se sostenga, ¿no? Entonces yo crecí en un barrio humilde, de gente trabajadora, pero de gente con mucho conflicto. Entonces, por ejemplo, yo viví en una época donde había bandas, donde uno no podía cruzar una calle porque era de otra banda, o lo identificaban a uno que, este es del Plan, este es de Ángeles, o exacto, fronteras. Entonces uno ya sabía que tenía que andar con cuidado en ciertos lugares. Aún así mi mamá trabajaba de enfermera y trató de darnos siempre lo mejor. ¿Para qué? Para que nosotros no fuéramos a la calle a buscarnos lo que los otros chicos estaban buscando de otras maneras. Entiendo totalmente lo que te refieres. Entonces ahí se construyen unos valores. Ya luego uno decide hacer cosas más adelante y entonces se enreda, ¿no? Pero
Luego entonces está el hecho de que cuando encuentras una segunda familia, refuerzas los valores y seguimos en lo mismo. Entonces sí, la construcción de valores puede decirse que Sí, sí. es familiar y el reforzamiento de esos valores también. Pero siempre me queda la duda, porque este niño que lo abandonó su mamá, su familia, conservó sus valores. O sea, ¿de dónde viene ese fuego interno que le permite a uno decidir? Yo creo que sí, vos decís que sí, que el ser humano tiende a la maldad, pero yo creo que esa parte de la maldad se aprende, güey. Yo creo que yo lo he dicho siempre y lo único que es innato es el amor, güey. Ok, Sí, ok, esa parte sí. Yo creo que lo otro, la maldad se va aprendiendo, se ok, va viendo y se va aprendiendo. ya. Oye, porque es cuando, Pero ahí vuelve a ser, o sea, este niño lo abandonaron. Es por eso, como el único reflejo que yo podría por pensar eso de que ese tenía niño. innato el amor y como esa vueltica, güey. Ok, No sé, o sea, ya, no me ya, tocó ya, mal, ya, sí, ya. porque ese tiene 9 años y yo dije, es un niño, pero ese niño eligió eso. Lo Mm, tenía adentro. Porque mm. si va por el ejemplo, él dice, no, pues me dejaron solo, no, ¿cierto? Sí, Me claro, descarrio. sí. Entonces, sí, No bueno, sé, Guille, yo pienso de que de pronto en la historia falta que nos cuenten un poquito qué pasó en la escuela durante esos 2 años. claro, Seguramente hubo una red de apoyo, posiblemente en su escuela, puede ser. o aunque de pronto no supieran, de pronto había alguien que siempre estaba pendiente, Bueno, decía que la mamá iba y le algo- daba vuelta. exacto, que vivía, que la mamá pasaba, que vivía 5 kilómetros. Entonces, definitivamente, como tal, el tema es muy interesante, sobre todo porque ya pasamos a nuestra vida adulta, dejamos la juventud, empezamos a tener una familia propia, a construir nuestra propia familia, reflejo de esos valores, y para la gran mayoría de personas se nos da la oportunidad o de trabajar para alguien o sea, formar parte de un equipo de trabajo o empezar a formar nuestros equipos de trabajo. Entonces ahí viene algo que descuidan muchas personas que están emprendiendo y es los valores empresariales. Mucha gente se fija en el logo. ¿Qué es lo primero que hacen? El branding. Claro. Ahí mismo, que el logo, que no, que es que yo quiero que sea así, que quiero que sea así. Entonces que voy a vender esto, que el precio, esto y lo otro. Pero bajo qué cimientos, bajo qué valores está definido eso. Bajo qué preceptos, o sea, no se ponen a pensar si mi logo, si mi marca, si lo que estoy haciendo puede estar pasando por encima de alguien en estos momentos. ¿Será que de pronto las decisiones que yo tomo respecto a cómo voy a hacer mi estrategia de marketing implican que yo aplaste un pequeño empresario? Eso se ve mucho en el mundo comercial. Entonces, en tu caso, con tu marca a lo bien y con World Guineas y con todo lo que haces, ¿cómo has hecho para equilibrar ese tema y que tus empresas, tus negocios sean un reflejo de lo que aprendiste a casa, reforzaste en familia y que te ha definido como persona? Pues yo cuando empecé a lo bien fue una conversación de parceros. Yo lo inicié con un amigo, un socio, en 2022 y estábamos hablando de hacer cosas, como cosas que trascendieran después de nosotros. Y eso salió como por la frase que nosotros siempre decimos, nosotros terminamos una frase y terminamos con a lo bien, ¿sí o A no? lo bien. Y dijimos a lo bien. Y comenzamos a investigar, porque antes de hacer un branding y todo, tenemos que investigar que la marca no estuviera por ahí o cualquier cosa. Ujú. Entonces, cuando nos dimos cuenta que no, no es más, iniciamos sin esa investigación, porque el socio me decía, no, no, no registremos, no, no es necesario, aquí en Colombia no es necesario, pero yo siempre tuve que, no, tengo que registrar. Claro. Entonces, el parcero se bajó del barco como a los 6 meses de iniciar, entonces ahí yo comencé, le di pues la parte a él, toda la vuelta, y comencé a investigar, puedo registrar esto, entonces ahí sí ya comenzó con el movimiento legal, no creo que hayamos pasado por encima de nadie. Y todo esto lo hago desde la vuelta familiar y desde el barrio, como el hazlo tú mismo, que es lo que hace toda la gente en el barrio Sí, marico. sí. O sea, es que la gente no puede morir de hambre. Sí, claro. Que lo haga por una vía o por otra, es tu elección. Yo elegí esto. Y siempre fuimos emprendedores, weón. Nosotros vendíamos empanadas. Mi hermanito empezó a emprender antes que yo, el dueño de la marca. En la unidad Reneguita en Castilla hacían torneos de fútbol y él comenzó a comprar agua y vendía agua. Ya, Entonces fue uno de los ejemplos míos, fue mi hermano. claro. Están, él y mi hermano que está en Australia eran los que
Y yo no, yo tuve un empleo desde los 16 años de mensajero. No, Ya. yo empecé de acólito de una iglesia. Ya, Entonces como tenía como de esos, mi mamá muy católica, mi familia Ya. muy tal. Entonces por esa línea como que me fui. Johan, pero tú te sentaste se han sentado de pronto con tu hermano de Cofilan o con A Lo Bien o con Worldwide Jazz, se han sentado a pensar, yo quiero que mi marca refleje tales y tales valores. Vos me dijiste, no, para mí el respeto y la solidaridad, ¿verdad? Entonces, se han sentado a pensar cuáles son los valores que definen esas marcas. Yo no me he sentado a pensar con nadie, ¿sabes? Yo lo he dicho, ¿sabes? O bueno, tú. Sí, o sea, siempre he dicho que la base de todo lo que he hecho es el respeto hacia los demás, de lo que yo quiero reflejar y el ayudar a los demás. Por ejemplo, la gente que, no hay gente que trabaje para mí, sino que trabaja conmigo, a la par. Yo creo que hacer sentir a la persona que está con vos al mismo nivel, eso hace que ella se sienta, pues, o sea, igual, se hace sentir bien, no menospreciado, no menos que vos, va a estar feliz con lo que hace. Ok, Porque la gente que trabaja conmigo está en Medellín, no está aquí. ok, Entonces yo tengo plena confianza en los que trabajan conmigo allá. claro. Por eso, por el respeto que yo les brindo. Ok. Creo que siempre me voy a basar en el respeto. Ya después de eso y después de mucho tiempo vas a tener de ellos lealtad, compromiso. Total. ¿Sí? También diría que soy muy equitativo. Equitativo porque no es ser igualitario. No, claro, son dos conceptos diferentes. Yo te entendí ayer que me llamaste, son dos conceptos diferentes. Y te mencionaba que de pronto, por ejemplo, en la pirámide de valores que yo construí, esa pirámide de valores no quiere decir de que el respeto que está en la cima sea diferente o tenga un peso diferente a algo que está en la base. Finalmente, para mí, todas las piezas que están ahí unidas hacen la pirámide, ¿sí? La pirámide existe porque todo está ahí. ¿Pero por qué? Si no, no existiría. ¿Por qué lo reemplacé? ¿Por qué lo representaste en una pirámide? Porque de todos modos, para poder ejemplificar, siempre debe existir como una base, ¿cierto? Entonces ahí también entiendo de que, por ejemplo, para mí la base de la pirámide habla mucho de un poco de mi personalidad, ¿sabes? Y también la cúspide de la pirámide habla también un poco de lo que yo considero para mí importante. Tú puedes observarlo desde donde quieras. Para ti puede ser la pirámide en la cúspide lo más importante y la base quizás lo que... Es que yo no lo puedo decir que sea menos importante. Para mí toda la pirámide como tal es eso. Que podría ser un cuadrado, podría ser un rectángulo, podría ser un círculo, podría ser algo que gire, algo que se alimente continuamente. Si existe respeto, existe... Yo creo que ese también podría ser una forma de representarlo. Finalmente es una representación gráfica de algo que me define como persona. Es más, podríamos dibujar mi cuerpo y ponerme todos los... Que un brazo sea el respeto, el otro sea la amistad, el otro sea... Da igual, da igual. La idea es ejemplificar de alguna manera lo que hay dentro de mí para que se refleje en mi modelo de negocio, ¿sí? Independientemente de lo que yo esté haciendo, Dilo con Amor, Max, Cajas y Empaques Europa, el tema de las consultorías, todo. Es como un reflejo y me gustó mucho poder hacer esta entrevista o esta charla porque yo creo que era importante darle un matiz diferente al tema de los valores y que si aunque sea una sola de las personas que sigue mi contenido o que sigue el tuyo, se puede nutrir de este conversatorio y decir, yo no he hecho esto, yo no me he fijado en los valores de mi empresa, de mi marca, lo he descuidado, no lo estoy reflejando, se dé cuenta de que desde ahí es que nace el éxito de su negocio. Porque desde ahí, desde lo que tú proyectes como persona, como ser humano, es que tu negocio surge. Hay proyectos impresionantes, pero que nacen desde el egoísmo, que nacen desde las ganas de llevarse la gente por delante. Claro, sí, cuando vos haces algo por el dinero, no te importa lo que te vas a llevar. Y estos negocios pueden ser exitosos, pero momentáneos. Sí. ¿Vos has visto eso? Sí, sí, muchísimo. Que, ejemplo, pasa mucho con las discotecas y en mi ciudad pasaba mucho. En mi ciudad hay una fuerte movimiento salsero y hay un lugar que se llama El Cable.
Entonces en el cable, un empresario montaba una discoteca y a los 8 días el de enfrente le estaba montando también el mismo concepto de discoteca. Y así, siempre ha sido una pelea constante entre empresarios, tirándose el uno con otro. Vaya, pregunte cuáles de esas han durado. Mientras que las que han reflejado los valores de las personas, los valores de, o sea, de verdad, esa familiaridad y tal, son discotecas que no han pasado de moda en Manizales y que siguen estando vigentes en la familia, en la gente, y siguen yendo a esos lugares. Puedo mencionar algunos, Carrataplan, por ejemplo, eh, las salsotecas de el cable como la 33, como, bueno, aquí les estoy haciendo publicidad gratis, pero de eso se trata, de reconocer, por ejemplo, el reflejo de algunas cosas que van muy intrínsecas desde la familia. Y que ese tipo de negocios que reflejan tus valores familiares, lo que te enseñaron en casa y lo que tú has construido con tu propia familia y lo que intentas reflejar en tu negocio, es lo que te permite ir asegurando el éxito. Eso es. Bueno, papá, brindemos aquí cafecito y té. Ya lo saben, mi gente, aquí les dejamos cafecito de Cofilan si lo quieren conseguir con Johan en sus redes sociales. Si no, me escriben, les paso el contacto. Y a todas las personas que quieran seguir aprendiendo sobre emprendimiento, sobre temas empresariales, sobre cómo planificar una idea de negocio y llevarla a cabo, pues ya saben, aquí estamos subiendo constantemente contenido. Los esperamos por ahí. Saluditos a todos. Chao y gracias. Gracias.